Bueno, esto es un yacimiento porque tiene arte rupestre, o sea que es una concepción que tenemos del arte rupestre como un bien patrimonial, como un bien con su faceta artística y a la vez su faceta arqueológica, en este caso prehistórica. Es una manifestación increíble, un legado cultural de primer orden de hace 7.500 años y eso no es fácil de encontrar. El Pla de Petraco se descubrió en 1980, por parte del Centre d'Estudis Contestants. Hay que tener en cuenta que estas figuras son figuras que tienen un enorme tamaño, tienen un metro y pico, están en unas concavidades pintadas, lo que vincula es al yacimiento a la entrada en nuestras costas, a la entrada en este paraje de la primera agricultura, en la primera ganadería, en los mediados del sexto milenio antes de Cristo. Están decoradas todas con la concha de un berberecho, eso es una filigración mediterránea, impresas con la concha de un berberecho, y la revisión que se hizo de esas cerámicas aportó entre las decoraciones motivos también con las manos hacia arriba, como el orante, la figura del orante principal que hay en este santuario. Este es un bien de interés cultural, está reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En 1998 todo el arte del arqueo mediterráneo se reconoció y Petracos es un valor muy singular dentro de este reconocimiento. O sea que invito, claro, a todo el mundo que venga, que recorra este lugar y que luego suba a Castells o viceversa, que primero vaya a Castells y disfrute del centro de interpretación y también del valor del municipio.